¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más y mejores elementos para hacer un análisis razonable de lo que es importante, de lo que nos afecta todos los días. Hay informaciones que surgen, que se van acumulando a través de los días, que pasan en ocasiones desapercibidas, pero que tienen mucho significado, aún en el supuesto de que ese significado no esté muy claro para la mayoría de los ciudadanos, e incluso que no esté claro incluso para quienes están en los medios de comunicación. Y me refiero básicamente a algunas reformas constitucionales que se promulgaron en los últimos días y que en los medios de comunicación solamente hubo una referencia porque no se tuvieron mayores detalles para explicar cuál podía ser la trascendencia de esas reformas. Pero en la vida pública, en el ámbito del poder público, hay muchas cosas que no se explican y que, sin embargo, con el tiempo adquieren otra dimensión y otra trascendencia. Porque ustedes saben que estamos viviendo un momento muy delicado de la relación de México con Estados Unidos, y frente a las tentaciones autoritarias del gobierno que encabeza Donald Trump, finalmente, el martes 1 de abril de 2025, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que establecen un blindaje jurídico para nuestro país, que fortalece disposiciones para el combate al terrorismo y contra la injerencia externa que pudiera atentar contra la soberanía de la nación. El decreto correspondiente señala que las reformas a los artículos 19 y 40 constitucionales entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, están vigentes como leyes que tienen una aplicación real en el contexto del país, están vigentes desde el miércoles 2 de abril del 2025. Y nos preguntamos cuáles son esas reformas, cuál es la trascendencia que tienen esas reformas y a qué se refieren específicamente esas reformas. Bueno, son dos reformas importantes porque estas reformas constitucionales aprobadas y en vigor se complementan y armonizan con disposiciones que ya existen en la Ley de Seguridad Nacional y en el Código Penal Federal, que se refieren al terrorismo. Cuando escuchamos hablar del terrorismo, quizá la última vez que escuchamos hablar de terrorismo fue cuando a Donald Trump se le ocurrió designar a las organizaciones criminales, a algunas de las organizaciones criminales que operan en México y en muchos países del mundo, como organizaciones terroristas, es decir, organizaciones del crimen organizado que para Estados Unidos son organizaciones terroristas. Eso con el riesgo natural de que en el combate al terrorismo Estados Unidos se siente con la autoridad para intervenir en otros países, aún en el supuesto de que esos países no estén de acuerdo con esas intervenciones. Y lo vemos con mucha frecuencia en algunos países del Medio Oriente, en donde los estadounidenses o el gobierno de los Estados Unidos presume que se refugian los terroristas que atentan contra el modo de vida estadounidense. Por eso es importante que tomemos en consideración estas reformas que ya están vigentes y sepamos exactamente de qué se trata. Por alguna razón, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, le interesaba muchísimo que estas reformas se aprobaran y entraran en vigor, y creo que es importante en este momento clave de la relación que tenemos con Estados Unidos que estemos bien informados de qué es lo que se legisló, qué es lo que se reformó en la Constitución y cuáles son las consecuencias que tienen esas reformas constitucionales. Pues bien, como le decía a usted, las reformas constitucionales aprobadas y en vigor se complementan y armonizan con disposiciones que ya existen en la Ley de Seguridad Nacional y en el Código Penal Federal que se refieren al terrorismo. En un momento en el que nuestro país es amenazado por los apetitos intervencionistas de la corte de halcones que rodean al presidente estadounidense Donald Trump, quien pretendería imponer a nuestro país condiciones de sometimiento en el combate a la delincuencia organizada que irían en contra de la soberanía y de la dignidad de México. En la exposición de motivos de la reforma ahora vigente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explica
las razones para esta reforma. Dice lo siguiente: resulta oportuno y conveniente proponer la adición de 2 párrafos al artículo 40 de la Constitución para que quede establecido de manera categórica que el pueblo de México no aceptará bajo ninguna circunstancia ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia, la integridad y la soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. ¿De qué está blindando la presidenta al país? No sabemos exactamente cuáles son los alcances de lo que ella está viendo, pero veamos qué es lo que establecen estas reformas que ya están vigentes. Las reformas constitucionales promovidas por el actual gobierno tienen el propósito, esto dice la argumentación que las respalda, tienen el propósito de establecer con claridad que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Nuestro país privilegia la cooperación y la coordinación para el combate de actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad de la nación y de las personas. Eso es lo que dice la exposición de motivos de la reforma que ya está vigente. Como complemento a estos propósitos, agrega la iniciativa lo siguiente: se propone reformar el artículo 19 constitucional para incluir el delito de terrorismo, así como para establecer que cualquier nación o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, así como cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de la Constitución, se les impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Estos 2 párrafos que se adicionaron al artículo 40 de la Constitución, que vamos a ver de manera textual enseguida, se refieren justamente a la intervención de alguna potencia o gobierno extranjero en nuestro país, en los asuntos de nuestro país, sin haber establecido algún acuerdo de coordinación con el gobierno de México. Vemos en la diapositiva número 6 qué fue lo medular que se le agregó al artículo 19 constitucional. Usted sabe, porque es algo que se ha comentado mucho en los últimos tiempos, que existe una figura que se llama la prisión preventiva oficiosa y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum han insistido en incorporar algunas figuras delictivas a la prisión preventiva con el propósito de que se haga efectiva la investigación profunda y también la iniciación de proceso a aquellos delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a la sociedad. Bueno, pues parte de lo que se agregó al artículo 19 constitucional es lo que vemos en pantalla y dice lo siguiente: el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, un delito que agobia a la República. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delito de terrorismo y de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. En este caso, si ustedes observan, en esta diapositiva subrayé las 2 palabras que dicen delito de terrorismo. Esa figura delictiva no estaba incluida en el artículo 19 y no estaba considerada como un delito que ameritara prisión preventiva oficiosa, es decir, que se detenga al delincuente por su peligrosidad en el proceso que se concluye la carpeta de investigación y se pone a disposición de un juez. No existía y se incorporó al artículo 19 de la Constitución. Y
En la diapositiva número 7 vemos cómo concluye el párrafo segundo del artículo 19 en los siguientes términos. Lo subrayado es lo que habría que resaltar con respecto al delito de terrorismo. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se les impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Usted sabe que una de las grandes calamidades que enfrenta el actual gobierno, y lo enfrentó el gobierno de López Obrador, es el tráfico ilegal de armas, la introducción ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, y es uno de los blindajes que se agregaron al artículo 19 con la idea de que esas actividades sean sancionadas de la manera más severa posible y que se considere la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para las personas o las bandas de personas que se dedican a esa actividad que fortalece a la delincuencia organizada. Y también agrega que para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Y usted que escucha sabe a qué se refiere y qué es lo que pretende prevenir este último párrafo. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva. ¿Por qué esta precisión? Porque una de las grandes discusiones que hemos vivido en los últimos años es la que se refiere a la profundísima corrupción del Poder Judicial. Tan profunda que vamos a una elección de ministros, magistrados y jueces el 1 de junio para renovar ese poder judicial del cual hay muchas pruebas, reiterados testimonios y pruebas de que en gran medida una parte muy importante de ese poder judicial se ha dedicado a proteger a delincuentes tanto de cuello blanco como delincuentes de otra naturaleza vinculados al crimen organizado. Usted sabe también, por ejemplo, que en investigaciones abiertas del gobierno federal con respecto al lavado de dinero, también ha habido una permisividad de los jueces para otorgar amparos y liberar las cuentas de aquellos que están sujetos a investigaciones porque presumiblemente se dedican al lavado de dinero de procedencia ilícita, bien sea producto de la corrupción en algún negocio vinculado con el gobierno o sea dinero que proviene de la delincuencia organizada y se introduce a los circuitos legales a través del lavado de dinero mediante la complicidad de algunos prominentes empresarios. Bueno, para evitar esas interpretaciones, se le agregó al artículo 19 de la Constitución este párrafo que dice que para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Cuando vemos ya en detalle cuando vemos en detalle estas reformas, estos pequeños detalles en donde está el punto medular de la intención con la cual se modifican las leyes, nos damos cuenta de la trascendencia que pueden tener de acuerdo con el momento y la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, ¿qué es lo trascendente que se agregó a la reforma al artículo 40 constitucional? Ya lo tenemos en pantalla y vemos que dice que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado,
injerencias en las elecciones o la violación del territorio mexicano, sean esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Y usted sabe, como lo sabemos todos, que hay segmentos, aunque sean minoritarios, de la población de México, de la sociedad mexicana, que felices estarían de que alguien promoviera un golpe de Estado para defenestrar a la actual administración, como en su momento también lo soñaron en contra de la administración de López Obrador. Y el segundo párrafo agregado al artículo 40 constitucional establece que tampoco consentirá el pueblo de México intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y la colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Se acuerdan ustedes de Rápido y Furioso? De esa introducción ilegal de armas consentida por el gobierno de México, supuestamente para darle seguimiento y atrapar a los cárteles de la droga con las armas en la mano, y nunca pasó nada. Bueno, si no hay una convicción del gobierno mexicano de que puede y debe haber cooperación en algún aspecto, la Constitución lo prohíbe. Son 2 párrafos los que se adicionaron al artículo 40 constitucional y me parece que hacen explícito algo que la mayoría de los mexicanos creemos y que es importante resaltar en este momento cuando tenemos un vecino agresivo, beligerante, grosero, prepotente, que supone que puede hacer en otros países lo que se le dé su regalada gana. Bueno, la Constitución en el artículo 40 dice, hey, a quien sea de donde venga, nosotros no permitimos intromisiones en nuestros asuntos. Vemos también que esto que se acaba de modificar en los artículos 19 y 40 tiene armonía con las sanciones que se establecen en el Código Penal Federal para el delito de terrorismo. Lo vemos en pantalla. Artículo 139 del Código Penal Federal. A quien cometa el delito de terrorismo se le impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y multa de 400 a 1,200 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. La unidad de medida y actualización, las famosas UMAS, en 2025 valen 113 pesos con 14 centavos y la sanción ahí considerada de 1,200 sumas equivaldría a 135,768 pesos. Vemos enseguida en la diapositiva 10 qué conductas se sancionarían como delito de terrorismo de acuerdo con el Código Penal. Y dice el Código Penal que comete el delito de terrorismo, a quien se le adjudicaría el delito de terrorismo, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes y servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad, a un particular u obligar a éste para que tome una determinación. Y agrega que también se le adjudicaría el delito de terrorismo al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. Y el mismo artículo 139, lo vemos en la diapositiva 11, el mismo artículo 139 del Código Penal Federal establece agravantes para el delito de terrorismo, que incrementarían las penas en una mitad sobre la sanción establecida, una mitad más cuando se incurra en estos agravantes. 1. Cuando el delito se ha cometido en contra de un bien inmueble de acceso público. 2. Cuando se genere un daño o perjuicio a la economía nacional. O 3. Cuando en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.
Y también agrega este mismo artículo 139 del Código Penal Federal que se le atribuirá el delito de terrorismo a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia, los famosos drones, para cometer las conductas previstas en la fracción primera del párrafo primero del presente artículo, y se aumentará hasta en 1/3 la pena establecida, o sea, cuando el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público. Todo esto es como una armonización de previsiones en razón de la eventualidad de que pudieran ocurrir o cometerse acciones terroristas en el país. También hay sanciones para los cómplices de terroristas y la tentativa de cometerlo, como lo advierte el artículo 139 bis en la diapositiva 12. Dice lo siguiente: se aplicará pena de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. Y el artículo 139 ter establece que se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo. Y todo esto que le estamos leyendo ya está en la ley, ya está armonizado con la Constitución. Pareciera que está lejos y que es un asunto como de algunas de las películas que vemos en la televisión, pero no. Más vale que exista una legislación apropiada para aplicarla en el momento en que sea necesario, a que nos agarre desprevenidos alguna acción de esta naturaleza. Vamos ahora a la diapositiva 13, porque también se sanciona a quienes financien a los terroristas. Dice el artículo 139 quater: se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos o organizaciones terroristas, o para ser utilizadas y pretendan ser utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional o en el extranjero de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales. Y también hay disposiciones constitucionales y en la ley en contra del injerencismo extranjero. O sea, se cierra un círculo con esta reforma a 2 artículos, y contra el injerencismo extranjero, la reforma constitucional al artículo 40 señala, se complementa con las regulaciones regulaciones a los agentes foráneos que operan en nuestro país. Usted sabe que durante mucho tiempo, y eso los tiene muy enojados, los agentes de la DEA, de la CIA o los espías de muchos países, pero principalmente de los Estados Unidos, transitaban como Pedro por su casa y nadie les ponía ninguna regulación, hasta que al presidente López Obrador dijo: a ver, en nuestra casa debe de haber reglas y los visitantes tienen que acatar esas reglas. Pues bien, la reforma constitucional al artículo 40 contra el injerencismo extranjero se complementa con las regulaciones a agentes foráneos que operan en nuestro país, definidas en la Ley de Seguridad Nacional, en las reformas que fueron promovidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, publicadas y promulgadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre del 2020. Usted recordará que López Obrador no era ni es santo de la devoción de la CIA ni de la DEA. Bueno, pues porque él promovió esta ley, en esta Ley de Seguridad Nacional promovió todo un capítulo para ponerle regulaciones a los agentes extranjeros. El artículo 71 dice lo siguiente: los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. 1. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido en su favor. También
los agentes extranjeros que operen en nuestro país deberán acatar las siguientes disposiciones. Tercero, deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Es decir, no pueden andar metiendo la nariz donde a ellos se les antoje si no tienen una autorización expresa del gobierno mexicano para hacerlo. Cuarto, deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, aquello que encuentren por ahí cuando anden metiendo la nariz en los asuntos del país, están obligados a informarlo al gobierno mexicano. Y por supuesto, los agentes extranjeros en México deben rendir informes pormenorizados a nuestras autoridades. Dice el punto 5 lo siguiente: deberán presentar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral de conformidad con los términos establecidos en los mismos. Y los agentes extranjeros, como es natural, de acuerdo con lo que establece el artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, los agentes extranjeros tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes nacionales aplicables. También los agentes extranjeros deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y fíjese, esto también les molestó mucho. Los agentes extranjeros solo podrán portar las armas de fuego que en su caso les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, los agentes extranjeros que violen las normas establecidas en la Ley de Seguridad Nacional pueden ser severamente sancionados, como lo vemos en pantalla. El artículo 73 de la Ley de Seguridad Nacional dice lo siguiente: el Gobierno de México supervisará en todo momento el cumplimiento por parte de los agentes extranjeros de las obligaciones legales y de aquellas que deriven de los convenios bilaterales suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que le resulten aplicables, el Gobierno de México solicitará su retiro al Gobierno del Estado acreditante y quedará sujeto a las sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas. ¿Y qué más? Bueno, el Gobierno de México, con base en la Ley de Seguridad Nacional, puede suspender los convenios de cooperación que tiene con otros países y en particular con Estados Unidos cuando se violen algunos principios legales. ¿Cómo qué? Como lo que dice el artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional. Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho,
la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional. En su caso, los individuos que hubieran incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Y como ustedes pueden ver, esas reformas pequeñas que se le hicieron al artículo 19 constitucional para incorporar la figura del delito de terrorismo a la Constitución, y esas reformas que se hicieron al artículo 40 para armonizarse con la Ley de Seguridad Nacional que prohíbe la injerencia de gobiernos extranjeros en territorio nacional, son de particular trascendencia en este momento que vive el país. Están vigentes a partir del 2 de abril. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.